Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Práctica Test. Hoy revisaremos el tema Conducción Eficiente del libro para la conducción en Chile para todas las personas que están preparando su examen teórico de conducción y que están revisando nuestro podcast en YouTube o sobre todo en Spotify porque es muy cómodo y lo complementan con todo su estudio en la plataforma practicatest.cl con su cuenta premium, por supuesto, porque ahí tendrán acceso a todo el material. Así que para poder revisar este tema, damos la bienvenida a nuestro profe Anthony. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, David, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Cómo Bien, estamos? profe, todo Qué bien. bueno. Cuéntenos, ¿qué es esto de la conducción eficiente que sale ya de la mitad hacia el final del libro? Ya, bueno, este capítulo, el que es de conducción eficiente, nos entrega herramientas necesarias para reducir el consumo de combustible, Ya, primero. ya que utilizamos mientras obviamente no circulamos, y la importancia de esto radica en que mejorar los hábitos. Ya. Y la actitud en la conducción, que para mí siempre la conducción eficiente es una actitud con la que enfrentamos nosotros la conducción, va a traer beneficios para nosotros, obviamente monetarios, y también beneficios para el medio ambiente. O sea que comenzando a conducir, cuando recién saco mi licencia, es fácil practicar una conducción eficiente. Sí, puede ser. No sí. son técnicas tan complicadas. No, para nada. No, es que es bueno tomar estas técnicas desde un principio. Ya, perfecto. Como hábitos, como tú bien Como decías. hábitos, exactamente. O sea, igual no es tan fácil, porque ¿cuál podría ser ¿Una algo técnica difícil? Sí. Como por ejemplo no acelerar tanto. Ah, ya, porque Ya, claro, cuando cuando estoy nosotros- partiendo estoy preocupado de otras cosas y que es muy bueno eso, que en el fondo uno comprenda que al inicio, ¿ya? No importa si acelera un poco más, si gasta un poco más de combustible. Claro. A veces hay muchos conductores experimentados que al que está partiendo le dicen, no, aceleraste mucho, estás gastando más. Eso al inicio de la conducción hay que relajarlo un poquito, ¿cierto? Claro, muchas veces le dicen, no, es que tú para salir tienes que llegar hasta las 2000 revoluciones. No, es un gran problema O, claro, porque la persona mira el tablero y no mira las condiciones que rodean al conductor. Exacto. O le tienen, bueno, a mí me pasa harto porque como soy instructor práctico igual, me pasa mucho de gente que ya ha hecho curso, que le han enseñado a manejar y le tienen un terror al acelerador, creen que en primera van a tocar el acelerador y Y van a salir disparados. ¿sí? Y no es así, o sea, Claramente. al principio, claro, quizás vamos a acelerar un poquito de más o quizás de O de menos, pero sí. es normal. Ya obviamente eso después ya lo vamos mecanizando el movimiento y vamos regulando un poquito más lo que tenemos que acelerar. Pero sí, ya una vez que ya dominemos, obviamente tenemos que tratar de no acelerar, evitar las aceleraciones bruscas. Vamos entonces, profe, a esta conducción eficiente. Cuéntanos una definición general como introducción y estos porcentajes del que se habla acá, de cuánto uno puede reducir el consumo de combustible y por supuesto esto ayuda a mantener el vehículo en buenas condiciones y a contaminar menos a todos los que les interesa el medio ambiente. Esto es algo muy interesante. Ya, bueno, ¿qué se entiende por conducción eficiente? Se utiliza este concepto para referirnos a una actitud, como decíamos nosotros, y un tipo de conducción que nos va a permitir, por ejemplo, un mayor rendimiento energético. O sea, voy a hacer más con menos. Bien, voy a ser más eficiente. Voy a andar más kilómetros con un Ya. litro de combustible, voy a andar más kilómetros que si no adopto este tipo de conducción. Con ¿Ya? la introducción que hiciste siempre me imaginé que se relacionaba con el cuerpo humano, con los hábitos. Claro, yo también podría tener un mejor día, hacer más cosas si es que tengo buenos hábitos, ¿cierto? Me alimento Claro. bien y tengo actividad física, etcétera, etcétera. Esto es muy parecido. Claro, exacto. Entonces, ¿cómo incide la conducción eficiente en el consumo? Los beneficios de la conducción eficiente se manifiestan principalmente en un menor costo de viaje y un menor Perfecto. costo de mantenimiento del vehículo. Ah, o sea, aparte de gastar menos en combustible, voy a gastar menos también en repuestos y en mantenciones, Claro, ¿cierto? tal Mira. cual. Entonces ahí ya tengo un doble ahorro. El día de que... El tema es que esto no se ve de inmediato, ¿cierto? Claro. Y por eso hay gente que no lo toma tanto en cuenta. Claro, ¿no? Pero a largo plazo obviamente sí es bastante notorio. O sea, para mí, si yo no adopto una conducción eficiente, mis frenos van a durar mucho menos. Los neumáticos también quizás. Entonces, sí. Mira, a la yo larga- personalmente te cuento que hartas de las cosas que aparecen en este tema ¿Ya? las he practicado con los vehículos que he tenido. Y tanto vehículos nuevos como usados siento que responden muy bien cuando tú haces las mantenciones cuando corresponden, pones los elementos que indica el fabricante, que es una respuesta de examen ante muchas preguntas. ¿Qué aceite debe utilizar? El que recomienda el fabricante. Entonces, cuando tú sigues todas esas indicaciones, funcionan bien los vehículos y fallan menos. O sea, hay gente que dice, no, ponle cualquier aceite si va a andar igual. Claro, tú pones cualquier aceite y literalmente anda igual el auto, pero a largo plazo provocan fallas, ¿cierto? Claro. Si no usa el combustible adecuado, todos los repuestos adecuados, pueden generar fallas. Y eso finalmente termina en un costo mayor, que es lo mismo que el cuerpo humano. O sea, Exacto. muchos malos hábitos puede ser que no repercutan de inmediato, pero repercuten o en años más, o finalmente terminas yendo al médico por algo, ¿cierto?
Tal Muy cual. parecido. Entonces acá dice que diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Ajá. Energética demuestran que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo del combustible. O sea, si yo me hago experto en esto, ahora para aprobar el examen teórico y luego en la conducción, por cada 100.000 pesos gastados, que hay gente que gasta más de eso al mes, ¿cierto? Sí, Por cada 100.000 pesos de combustible podría gastar 90 o tal vez 85. exacto. Y por cada millón, que lo puedo gastar en un año, podría gastar 900 o 850. Claro, y A ese nivel hay que todo entenderlo. esto se va sumando. O sea, si yo no realizo una buena mantención, por ejemplo, no cambio los filtros como corresponde, no hago una buena mantención y aparte no adopto, no practico una conducción eficiente, puede ser quizás más aún el consumo extra. Exactamente. ¿Ya? Así que dice acá que la forma de conducir es esencial en la reducción de diversos contaminantes también atmosféricos. Obviamente, no solamente ahorramos, sino que contaminamos menos, vamos a contribuir con cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Porque ya sabemos que tenemos el vehículo expulsa diversos elementos contaminantes como el dióxido de carbono, que es uno de los principales causantes del efecto invernadero. ¿Ya? Y aquí ya a continuación vamos a ver algunas técnicas ya para que una persona conductora eficiente, no todas se aplican mientras se conduce, sino que algunas también se practican antes de comenzar la conducción. Si hiciéramos un resumen del libro, uno diría, así como el primer tema se trata de estadísticas, el de siniestros de tránsito, ¿qué tengo que aprender en el primer tema? Mucha estadística, ¿cierto? Rango etarios, porcentaje, me aprendo eso. Este tema se trata de técnicas. Sí. Técnicas y algunas son principios que llevan a una forma de conducir. Entonces es un listado. Eso debemos entender sobre este tema de la conducción eficiente. Vamos entonces, profe, uno a uno por estas técnicas y estas formas de conducir. El primero, la primera técnica. ¿De qué se trata? ¿Qué Bueno, debo lo hacer? primero que tenemos que hacer es planificar Planificar, ¿qué cosa? ¿El viaje? el viaje, el recorrido. Por Aunque ejemplo, vaya al trabajo como voy todos los días. Exactamente. Ya. Lo primero debes considerar para tener una conducción eficiente es planificar la ruta Ajá. y salir con tiempo. Ya. Siempre tenemos que andar con tiempo, ojalá tiempo de sobra, no andar apurado, ¿cierto? Es posible que desconozcas la existencia de rutas más cortas para llegar a un mismo destino. Es por eso que te recomendamos revisar previamente el mapa a fin de identificar y optar por alternativas que acorten tu trayecto. Mira, una mala costumbre, creo yo. Alguien que se acostumbra a andar en locomoción colectiva, por ejemplo, y se compra un vehículo después, más adelante, cuando ya sabía ir a todos lados. ¿Y qué va a decir? Bueno, en realidad en auto me demoro menos a todas partes, ¿cierto? Entonces no me voy a ir tan temprano a todos los lugares y tal vez va a llegar atrasado igual. Claro. Entonces para todo hay que tomar el tiempo. No, ¿qué ¿cierto? pasa? Que yo puedo, a lo mejor, si salgo 5 minutos antes y me doy el tiempo de revisar el mapa, siempre, obviamente eso se hace antes de la conducción, Ajá. revisar cualquier sistema de GPS que podamos tener, cual programa que ustedes quieran, revisar y justamente por la ruta más corta que tomo siempre, hay un siniestro. Hay un Me demoro arreglo, más, hay un de corte, inmediato. hay un corte de la calle y eso quizás me va a hacer demorarme el doble. Es así, o sea, tú me imagino que te has metido en un taco así de estos que son... 1000 veces. Estáis, pero 1000 veces. un montón de rato y resulta Me que a lo acuerdo que una mejor- vez, no sé si vino el Papa y estaba la escoba en la capital, ya Ya. en Santiago, y no podía salir por ninguna parte. Estoy hablando de 3 horas y así camino a la clínica con bebé y todo. Complicado, complicado, Sí, porque no. tampoco se informaron todos los cortes, pero bueno, es otro tema. Pero uno debe pensar en eso. Es Exacto, que estas entonces, cosas pueden ocurrir. ¿cierto? Quizás si yo, como salí con 5 minutos, 3 minutos de anticipación, no voy apurado, me dediqué a planificar, me di cuenta que quizás una alternativa que quizás en ese momento, que si tomamos de referencia no es tan corta, no, o es un poco más larga, voy a andar, no sé, medio kilómetro más, pero resulta que esa alternativa estaba expedita, yo al final voy a terminar ahorrando combustible igual. Mira, un Y un ejemplo montón de muy, tiempo. muy propio de esta época, que pasa no tan solo en la capital, pasa en muchas ciudades que son hermosas en Chile, donde hay recitales o festivales. El que va al recital o el festival está feliz, po, y él sabe que ese día estaba este evento, pero el que no sabe, ¿ya? Entonces, el que no sabe se puede encontrar con este taco, ¿ya? Porque se cortan calles, lo que hablábamos, normas de circulación, hay carabineros dirigiendo el tránsito, ¿cierto? Yo me puedo encontrar con con estos tacos. Y pasa que mucha gente calcula distinto. Y eso a eso yo apuntaba. Que la gente a veces cuando tiene vehículo dice, no, de ahí me demoro media hora. Me voy por la autopista. Y claro, esa media hora puede transformarse en hora y media, uno no sabe. Así que siempre salir con tiempo. Exacto. Es mejor tomar en cuenta un tiempo más, 10, 15 o 20 minutos más. ¿Cierto? Exacto. Y eso ayuda a
Ahorrar combustible. Ahorrar combustible, obviamente, porque nosotros cuando estamos, por ejemplo, metidos en atochamiento, en taco, gastamos más combustible, vamos a tener más rato el vehículo en ralentí, el vehículo andando, vamos a tener que frenar, acelerar. Todo eso al final nos va a hacer que no solamente perdamos tiempo, sino que también gastemos más combustible. Mira, estoy viendo el que viene, que se llama prepara tu vehículo para el viaje. Exacto. Uno puede prepararse uno mismo, tal vez a sus hijos o hasta a su mascota, si uno quiere, para el viaje, que puede ser ir a donde usted quiera, a la clínica, al mall, donde sea. ¿Ya? Pero cuando uno prepara el auto en realidad para un viaje, uno dice, tiene benzina, vamos. Claro. ¿Cierto? ¿Qué cosa significa preparar el vehículo para el viaje? Que no es solo un viaje largo. Cuando uno dice viaje, uno piensa al tiro en vacaciones, el traslado que voy a hacer en el vehículo. ¿Cómo lo preparo el auto? Bueno, acá dice que preparamos el viaje, obviamente, también para ese tipo de circunstancias, Sí, para ¿cierto? todos los viajes. Tenemos que tener en cuenta que para mover una carga más grande se necesita más fuerza para mover para mover una pequeña, ¿cierto? Ajá. Lo hemos visto en otro capítulo de conducción con carga. Es distinto, la maniobrabilidad va a ser distinta y obviamente a más carga tenga mi vehículo, más voy a tener que forzar el motor. Cuando fuerzo el motor, ¿qué hago? Le inyecto más combustible, Claramente. ¿cierto? Y gasto más en este caso. Entonces, no es lo mismo mover mi vehículo cargado o darme un viaje con el vehículo cargado que sin carga. Siempre voy a gastar más con el vehículo cuando está más pesado, obviamente. ¿Ya? Entonces, mientras mayor peso se tenga el vehículo, mayor será el consumo. Siempre debemos verificar no tener objetos de excesivo peso para el viaje, como cajas de herramientas, porta equipaje en el techo, cuando no sean realmente necesarios. Perfecto. ¿Ya? Guárdalos en otro lugar donde no impliquen gasto de energía extra. Ya nosotros siempre hablamos el tema de que antiguamente la gente en vehículos antiguos, mucha gente andaba con las maletas de herramientas, ¿cierto? Un bidón de repente grande con agua. Mi abuelo andaba con un bidón con agua grande porque el vehículo de repente podía perder y lo rellenaban en el momento. Hoy en día... Yo me acuerdo haber visto eso que dices tú de nuestros padres, nuestros abuelos, llevar líquido de freno, Claro. de embrague, de varias Claro. cosas. Claro, pueden servir, pero ya ahora los vehículos están fabricados de otra manera, ¿cierto? Claro. Ahora se trata de otra forma. Antes tal vez uno arreglaba muchas cosas en su vehículo. Claro, el que sea especialista, que lo haga, por supuesto, pero no es tan común llevar tantas cosas, Claro. sino que es mejor prevenir eso, ¿cierto? Es mejor prevenir que curar, o sea, Claro. literalmente preparar tu auto. Exactamente. Entonces, cosas que sean innecesarias como herramientas, de repente, o el mismo porta equipaje que muchas veces gente lo utiliza, va a la playa o va de vacaciones, después no lo Que eso sacan del vehículo. tiene relación con cuidar la aerodinámica, ¿cierto? Claro, más adelante también habla sobre eso, o sea, lo que viene siguiente es la aerodinámica. Ya, Ya. por ejemplo, el tema de los portaequipajes y bultos en el techo tienen otro efecto adicional, aparte del peso, que aumentan el consumo de combustible, especialmente a altas velocidades, que se produce una resistencia aerodinámica. Ya, O sea, esa es una de las causas. Sí. Y la otra es el peso. claro, exacto. O sea, es como si yo voy en bicicleta, ¿se imaginan a un ciclista que está compitiendo, le ponemos una mochila de campaña de montaña? ¿Qué le va a pasar? Va a ir más lento porque le pesa más. Po. Claro. Obvio, va a gastar más energía, va a sudar más, ¿cierto? Y además va a tener mayor resistencia al viento. Exacto. Eso le pasa a un Esas auto. mochilas como que pasan Una los meses, mochila se ríen. gigante, sí, Entonces, estamos hablando de 90 litros. Claro, Esa mochila gigante. Eso le pasa al auto. Po. El auto al final va a gastar más combustible, ¿cierto? Se va a calentar más, de hecho, si uno no lo conduce de buena forma. Y además va a tener mayor resistencia al viento. Exacto. Lo mismo. Claro, como dice acá, se produce una resistencia aerodinámica que tiene que ver con la oposición del aire al movimiento del vehículo. Perfecto. ¿Ya? Si tiene un porta equipaje o bulto en el techo, el consumo puede incrementarse por sobre un 20% en carretera, en Wow, autopista. es harto. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, tratar de retirar una vez que ya utilizamos estos sistemas, estos porta equipajes, ¿cierto? Cúpulas que les ponemos al vehículo, No, y esto retirarlo. es muy interesante, ¿sabes para qué también? Cuando uno se va a comprar el auto, ¿cierto? Usado, nuevo, como sea. Pero cuando uno va a comprar un auto, uno dice, uno quiere el auto que haga todo, ¿cierto? Que sirva para salir con la familia, que tenga una buena maleta, pero además que no consuma tanto, como llegar a ese equilibrio de auto. Y claro, hay gente que dice, no, mira, ¿sabes que a mí me conviene todo el año, ya, o por semestre tal vez, trabajar con un City Car, ya, que me es fácil estacionar, económico, un buen City Car, que es seguro y todo lo demás, y después cuando salgo en las vacaciones le pongo un porta equipaje techo. Gasto un montón más, pero ahí echo todas las cosas, después se lo saco y estoy bien todo el año. Claro. Y hay otros que dicen, no, mira, a mí el equilibrio me sale mucho mejor un vehículo un poco más grande, consumo un poco más, pero no le pongo porta equipaje de techo. Y voy seguido, tal vez tengo escapadas durante el año, ¿cierto? Pero por lo mismo ando harto en autopista y sumando y restando me conviene eso. O sea, es bueno también para decidir qué vehículo comprar, ¿cierto? Claro, El claro, vehículo adecuado para cada uno. Siguiente técnica, profe, principio o recomendación para esta conducción eficiente.
dice que debemos controlar la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Ok. Ya que es regular, o sea, de manera periódica, no sé, hay que hacerse un calendario, hay un hábito de revisarlo por lo menos una vez a la semana, ¿cierto? Y revisar la presión de aire de cada neumático porque va perdiendo aire el neumático, ¿cierto? Eso es algo nos normal. caemos- sí, claro, por la temperatura, cuando nos vamos cayendo, ¿cierto? A baches, va perdiendo Profe, aire. ¿y el neumático repuesto? Porque hay gente que ya aprende a echar aire y le echa aire a todos y el de repuesto, ahí quedó. ¿Sí? Y sobre todo si me voy de vacaciones, debería ir antes, ¿cierto? A echarle aire a ese neumático porque después queda tapado la mayoría de las veces, ¿cierto? Entonces también debo echarle a este También neumático debemos, repuesto. claro, mantenerlo siempre al máximo de la Que también presión el, en este el caso. fabricante recomienda cuánto echar, ¿cierto? Sí. Ya, también recomienda. También recomienda, claro, y sí, ahí está esta famosa etiqueta que está en el pilar Del de vehículo. aporte al conductor. Oye, un dato importante para la gente que le gustan los vehículos estilo Jeep 4x4 o crossover, hay unos que se llaman ahora, que llevan el neumático a la vista, que está en la parte trasera. Claro. Ese neumático se gasta más que el neumático que está oculto, Claro, como obvio. neumático repuesto. Claro, por obvio, porque el está- sol, está expuesto a las condiciones. ¿cierto? Claro. Así que hay que tener ojo ahí también. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque obviamente un neumático con menos aire del necesario exige más trabajo para poder moverlo. Ya crea más resistencia a la rodadura, al rodamiento. Imagina lo que significa andar en bicicleta con una rueda desinflada. Obviamente la sentimos mucho más pesada, tenemos que hacer mucho más esfuerzo, Claramente. quedamos mucho más cansados. O lo ¿cierto? que, insisto en el ejemplo, yo en el ¿Ah? cerro, subir un cerro con malas zapatillas. ¿ya? Claro. O con tus zapatillas que son de trekking pero gastadas. Lo mismo. Entonces, si un neumático de una bicicleta que esté desinflado nos va a costar, nos vamos a quedar más cansados, lo mismo le pasa al motor, necesita más esfuerzo para mover un vehículo con neumáticos con poco aire. Perfecto, ¿Ya? profe. Entonces, siempre cuando esto requiera más esfuerzo el motor, va a contribuir a un mayor consumo de combustible. ¿Cómo podemos resumir estas cosas en un buen mantenimiento? Ese buen mantenimiento, ¿qué me entrega? Obviamente, tener un buen mantenimiento del vehículo va a permitir conducir de manera más segura. Ya, ¿cierto? Si primero, yo tengo porque el vehículo va a responder de buena unos forma. neumáticos buenos, ¿cierto? Unos buenos frenos, voy a conducir de manera mucho más segura. Vamos a aumentar la vida útil de los componentes también. Espérate, por eso yo invito a todos a querer a su auto, ¿ya? Aunque suene materialista tal vez, pero uno a veces, ¿cuánto estás dispuesto a gastar en calzado para ti y calzado para tu auto? Claro. Claro, porque a la mayoría le duele. Dice, oye, el auto está espectacular y todo, pero los neumáticos son súper caros. Entonces no compra los mejores, Claro. ¿cierto? Porque son costosos, y verdad son costosos. Claro, aquí también dice que aumenta la vida útil de los componentes. Obviamente, si es que yo realizo un buen mantenimiento, cuando yo no realizo un mantenimiento o me hago de repente el loco con cambiar una pieza, al final Ajá. se me echa a perder otra. ¿Ya? Por ejemplo, cuando empiezan a sonar las pastillas de freno, las balatas, yo digo, no, ¿sabéis que no? Pero le voy a dar 2 semanitas más, hoy después le doy 3, 4 semanas y al final Algo falla. las mismas pastillas que van a hacer me van a romper el disco de freno, lo van a rayar entero, quizás ya va a haber que cambiarlo. Entonces ahí voy a hacer un gasto mucho más alto. ¿Ya? Perfecto. Si estoy con los amortiguadores malos, los neumáticos se van a deformar, ¿cierto? Va a tener que cambiar los neumáticos también porque se van a desgastar de manera dispareja. Entonces siempre yo, si dejo de hacer algo, al final va a perjudicar de una u otra manera. ¿Ya? Entonces, también si mantienes un buen rendimiento de combustible al realizar el mantenimiento como corresponde, cuando cambian los filtros, ¿cierto? Obviamente aumenta también el consumo, o sea, si tú no cambias los filtros, aumenta el consumo. Por ejemplo, un filtro de aire sucio llega a perjudicar en 1.5 el rendimiento, porque obviamente no va a haber el suficiente de aire disponible, lo cual va a repercutir que haya una mezcla más rica en combustible y se va a gastar mucho más. ¿Ya? Y el filtro de combustible también se dice que puede incrementar el consumo en 0.5, ya debido a que el motor necesita esforzarse más para poder inyectar el combustible. Todo eso, profe, yo lo llamaría medidas que son preventivas, todas las Claro. que hemos dicho. Ahora vamos a medidas prácticas, o sea, ya estas van más como en técnicas. Yo nombro la técnica y tú me dices de qué se trata. La primera es, enciende el motor sin pisar el acelerador. ¿De qué se trata y qué beneficio me entrega? Bueno, ahora los vehículos, por así decirlo, los de hoy en día, no necesitamos acelerar para darle arranque. Ya, ok. Ya antiguamente se daba mucho que los vehículos eran más convencionales, no tenían tantos sensores, no tenían el Pero si te computador. piden muchos pisar un pedal para comenzar, ¿o no? Por ejemplo, en embrague, ¿hay vehículos que piden eso? Sí, pero eso es más que eso es un cortacorriente, Ya. eso no hay ahí, no tiene mucha ciencia. Solamente es para que el vehículo no vaya a arrancar con una marcha puesta.
Muy bien. Ya acá tú al pisar el embrague, obviamente, como que energizas el motor de partida para que el vehículo arranque. Mira. Pero es claro, es como un tipo cortacorrientes para evitar esto, para evitar dar arranque con una marcha puesta y que el vehículo Y se mueva. ¿cierto? Sobre Ya, todo si está pero estacionado entre dos vehículos. no tiene como, no va conectado directamente con el sistema. Perfecto. esto, ¿ya? Perfecto. Pero claro, antiguamente se pisaba el acelerador para dar arranque porque Nuestros abuelitos lo hacían, ¿cierto? los vehículos no mantenían la temperatura, por así decirlo, no se aceleraban solos. Sabías que un vehículo que está frío necesita un poquito más de aceleración para mantenerse en movimiento el motor. Ahora todos los vehículos nuevos tienen este sistema incorporado en el computador del auto. El vehículo tiene sensor, cuando siente que está recién partiendo en frío se acelera un poco más solo y luego a medida que va tomando temperatura baja, pero no tenemos necesidad de acelerarlo. Perfecto. Ya todo esto va a generar solamente gasto de combustible. Siguiente, profe. Acelera de manera suave. Que es Bueno, parecido, pero ahora sí. ya con el vehículo andando, no al encenderlo. Claro, es que mayormente nosotros no vamos a necesitar acelerar a fondo. Ya nunca, así como acelerar O de sea, golpe. el pedal de acelerador no se lleva al fondo, es no, muy no raro. se lleva a fondo. A En menos cambio, el que- de freno sí. Rápido si es de emergencia, lento si es para detenerme en un semáforo. Claro, Pero también. siempre llego hasta el final, Eh, para detenerlo por completo. Sí, puede ser. O sea, tampoco es que hay que darle frenada a fondo, sino van a ir a puras frenadas bruscas. Saltando. Tampoco, no, también es de manera progresiva y depende también de la intensidad del frenado. Va a depender de muchas cosas, de la velocidad, por ejemplo. Si yo voy muy despacio, voy a tocar el freno y el auto se va a detener. Y el siguiente pedal, el embrague. El Si no lo embrague- piso a fondo, no funciona bien, ¿cierto? Ese tienen que pisarlo a fondo. Ese es el único Ese que se a lleva a fondo. fondo siempre. Siempre yo les digo Entonces, eso a el los alumnos. embrague a fondo, el freno depende Sí, del depende contexto de la y el acelerador, Mayormente, Mayormente no lo no. aceleramos a fondo. Y el acelerador es el pedal más liviano de los tres. mira, ¿Ya? Para la gente que está aprendiendo se van a dar cuenta que el acelerador es el pedal que Más parece livianito. que estuviese suelto. Yo cuando los alumnos les digo, ya toque el acelerador, se les va de golpe, Ram, ¿no? Pero sí. eso es demasiado blando. O sea, y ahí les digo yo que tiene que ser, obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con la aceleración. profe, velocidad óptima. Tenemos que mantener una velocidad óptima, a pesar de que hay autopistas o carreteras que se permite la velocidad de hasta 120 kilómetros por hora. Se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento del combustible se reduce bastante. Ya si yo esfuerzo demasiado mi vehículo para llegar a estos 120 y mantenerme, obviamente también voy a estar gastando más combustible. O sea, ahí debo pensar, si todas las condiciones son adecuadas, en una autopista, por ejemplo, y voy con buenas condiciones, no voy con carga, ni un problema, debo pensar qué vehículo estoy conduciendo, ¿cierto? Claro. Y tal vez eso va a determinar a la velocidad que podría ir, Exacto. ¿cierto? O sea, si no hay ningún problema más, ¿cierto? Exacto. Si yo conduzco un City Car, quizás a 120 kilómetros. Lo esté voy a exigiendo y esté gastando combustible de más. Exacto. Y por llegar 5 minutos antes, tal vez. Tal cual. ¿Cierto? ¿Ya? Velocidad óptima, profe. Tiene que ver con eso. Eso es lo que acabamos de hablar, velocidad óptima. Entonces, ¿ya? evite exigir el motor. Eso tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando nosotros. Mucha o sea, relación. tenemos que llevar siempre nuestro motor en un rango de revoluciones óptimo, ¿cierto? Si nosotros sobre revolucionamos, sobre exigimos nuestro motor, va a gastar más combustible. Y eso va mucho de la mano de las marchas que vamos a llevar. Por ejemplo, si es que yo voy a 60, 70 kilómetros por hora, ideal ir a una marcha de quinta ya. Ya no puedo demorarme tanto en pasar las marchas. Si yo, por ejemplo, conecto la primera y llego a 30, 40 kilómetros por hora, obviamente las revoluciones del motor van a llegar a 4.000, 4.500, ¿cierto? Y quizás la primera tengo que utilizarla solamente para romper la inercia, que el vehículo se mueva, luego segunda y ahí voy pasando las marchas para llevar siempre el motor en el rango de eficiencia. Obviamente, si yo estoy subiendo un cerro, necesito forzar el auto, Más voy a fuerza. gastar más combustible por obligación, que quizás voy a recuperarlo cuando baje, porque ahí no voy a acelerar. No voy a hacerlo tanto. Entonces, Perfecto. eso es más que nada, o sea, pasar las marchas como corresponde y tener el motor siempre en las revoluciones recomendadas. Mira, la siguiente me encanta porque lo hemos conversado en convivencia vial. ¿Ya? Y creo que aplica a todo. Así como decimos que la empatía es un gran valor en estos tiempos, que podría resolver muchos problemas, mantén una distancia prudente es algo que también puede ayudar a todos. O sea, si voy a una ciclovía y hay muchos ciclistas más, mantén una distancia prudente. Si voy a cruzar como peatón, mantén una distancia prudente, ¿cierto? O sea, Claro. en general, mantener una distancia prudente habla mucho de respeto. Y en Claro. vehículos también, en una autopista, mantener una distancia prudente con los otros vehículos, ¿cierto? Exacto. ¿De qué se trata entonces esta distancia prudente en el contexto de la conducción eficiente, profe? Bueno, un ejemplo, si yo voy detrás de otro vehículo muy pegado, muy cerca, yo voy a tener que ir frenando a cada momento. O sea, yo siento que el vehículo de adelante está bajando un poco la velocidad, voy a tener que frenar y luego acelerar de nuevo para mantener esa corta distancia. Que se ve en las autopistas y se enciende la luz de freno a cada rato y a Exactamente. alta velocidad. Entonces eso obviamente va a generar más consumo.
Si yo llevo una buena distancia, por lo menos 3 segundos de distancia con el vehículo que va adelante, Consumo y desgaste, ¿cierto? claro, yo generalmente no voy a necesitar ni siquiera frenar. Solamente dejando de acelerar, a lo mejor voy manteniendo la distancia con el vehículo que va adelante. Perfecto. Ya, entonces, eso es lo óptimo. No voy a necesitar estar acelerando y frenando constantemente. Profe, mira, antes que nos vamos al final de este tema que habla sobre la seguridad, ahí se hace un enganche entre la conducción eficiente y la conducción segura, ¿cierto? Quiero contarte que hay 65 tiendas en todo Chile esperando para todas las personas que quieren practicar una conducción eficiente. ¿Por qué? Porque tienen todos los accesorios que tú necesitas para tu vehículo, para mantenerlo en óptimas condiciones, como todo lo que hemos conversado, o para poder ir de vacaciones, ¿cierto? Esas barras de portaequipaje que necesitamos, todo lo que tú quieras, hasta para la mascota, todo lo que tú necesitas para tu vehículo lo encuentras en 65 tiendas en todo Chile y en autoplanet.cl. Y si te haces cliente de Autoplanet, tendrás unos descuentos exclusivos en Práctica Test. Así que no lo olvides, todo lo que necesitas para tu vehículo en un solo lugar, Autoplanet. Ahora sí, profe, vamos al final de este tema que se llama seguridad. ¿Qué tiene que ver la conducción eficiente con la conducción segura? Y aquí se hace el resumen final. Ya, dice acá que no es coincidencia que los principios de una conducción segura den como resultado una conducción eficiente que permita reducir el consumo de energía. Es más, una conducción segura es la base de una conducción eficiente, la que contempla principios y técnicas que, junto con resguardar la seguridad personal y de terceros obviamente, tienden al correcto uso y funcionamiento del vehículo, lo que implica una reducción del consumo. Perfecto. Y hay un resumen de los principios que fomentan esta conducción segura y eficiente, ¿cierto? Claro. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, primero dice atención a las condiciones que rodean a la persona conductora, estar Ya. siempre atento, ¿cierto? Porque si yo voy atento, mayormente no voy a tener que estar haciendo frenadas de emergencia. Voy a llevar una velocidad adecuada, Claro. como decías tú. Entonces siempre una aceleración brusca va a conllevar a una frenada brusca. Sí o sí. Y si yo freno de emergencia, voy a tener que volver a acelerar para poner en movimiento mi vehículo y todo eso me va generando gasto. Entonces, estar atento, obviamente, me va a ayudar. Segundo principio. Adelantamientos. Ya, o sea, vamos a realizar adelantamientos cuando tengamos plena seguridad de que el adelantamiento es seguro. posible y es ¿cierto? seguro. Es seguro y cuando sea 100% necesario. Perfecto. Ya, estar adelantando cada rato, o sea, tampoco me va. Yo cuando adelanto mayormente tengo que subir las revoluciones porque el adelantamiento tiene que ser de forma ágil, tiene que ser rápido, ¿cierto? Entonces, si no es necesario, ¿para qué? ¿Para qué? Distancia mínima con el vehículo que procede, lo que hablamos hace un poco, ¿cierto? Una mínima distancia con el vehículo que está delante, así vamos a evitar frenar y acelerar constantemente, lo que genera mayor consumo. Y dice el estado de salud, estrés y cansancio. ¿Ya? Muy propio de nuestra época. Al conducir con poca atención constituye un factor de riesgo, pues incide en conductas erráticas como el retraso en el paso de las marchas, frenar con la técnica incorrecta, entre otros. Perfecto, profe. ¿Ya? De verdad, un súper resumen muy importante para complementar con el estudio y vuestra preparación para el examen teórico de conducción. Todas las herramientas que necesitas, todas esas oportunidades de aprendizaje las encuentras en practicatest.cl. Y para poder complementar tu estudio y todo lo que ahí puedes encontrar, te invitamos a escuchar nuestro podcast en Spotify, porque es súper cómodo y de verdad te puede ayudar muchísimo. Así que hasta la próxima. Gracias, profe.